me llenó de mucha ilusión saber que existían pensamientos divergentes que se apegaban a los procesos naturales de aprendizaje que por experiencia en ese momento de mi vida yo ya había puesto en práctica con mis chicos. Bien, cuando yo me encuentro con la filosofía educativa de Charlotte Mason, yo ya había experimentado el método educativo de Glenn Doman. Algunos principios pude comprobar, pude validar a través de la experiencia. Algunas ideas que da bastante claras sobre el desarrollo del niño y que hacen mucho sentido en el momento no solamente de aplicarlo, sino de meditarlo simplemente. Intenté enseñar a leer a mis pequeñitos a través del método Filadelfia y la verdad es que ellos no presentaron el mismo interés los dos hacia este método y por otro lado el método era demasiado demandante. Yo tenía para ese tiempo 2 bebés o digamos pequeñitos de edades muy pegadas por diferencia de 1 año 2 meses. Y tenía a mi hijo más grande, ¿no? Que se llevaba 6 años con mi niña de en medio. Entonces, este método a mí me resultó bastante complicado de seguir, bastante demandante, tenía que hacer material y en ocasiones creo que cuando te metes o te enfrascas en un método de este tipo, pues sueles consumir mucho tiempo, muchas energías en desarrollarlo y pierdes de vista o el objetivo de que tus hijos son el fin de todo lo que estás haciendo. Por eso yo dejé de seguir este método y apliqué y los principios que pude ver como valiosos o como importantes o que en la práctica pude comprobar, pues se quedaron conmigo, se quedaron como parte de esta revolución de pensamiento que es necesaria para desintoxicar tu mente de la escolarización tradicional. Luego yo empecé a experimentar también y a conocer y a profundizar un poquito sobre el método de María Montessori. Ciertamente es que este método, pues sí, como lo he comentado, me demandó hacer muchos cambios al escenario natural, o sea, a la dinámica natural de casa. Me ameritó implementar algunos elementos adicionales, incluso llegué a agobiarme por tener algunos materiales que son necesarios para que este método pueda ser aplicado y por ello yo renuncié al método de Montessori. Me encontré un tiempo haciendo on school en el que le hice un programa muy fácil a mi hijo porque me di cuenta que su forma de aprender ya era otra, ni siquiera tenía el deseo, ni siquiera tenía el interés por aprender, ya había agotado yo muchos recursos para que él pudiera recobrar ese interés y ese gusto por el aprendizaje. Tenía mis 2 pequeñitos todavía chiquitos como para intervenir con ellos, así es que decidí suspender todo en ese momento. Fue un año o año y medio de no haber seguido ningún currículo, ningún programa, nada oficial, nada estandarizado, sino que yo en mi afán de ayudarle a mi hijo a recobrar esta esencia del aprendizaje, el amor, el gusto y demás, me doy cuenta que tiene mucha afinidad o mucha familiaridad con los famosos top 10 que salían en la televisión, por ejemplo, el top 10 de las arañas más peligrosas y así. Es así como yo le hago su top 10 de aspectos que yo quería trabajar con él y se los metí sutilmente. Esto podría decirse que no era un on-school completamente radical, pero sí era un tipo de on-school que me permitía a mí no seguir un programa específico, sino implementar algunos elementos que a mi consideración eran importantes de desarrollar en el momento para que él recobrara este deseo por seguir aprendiendo.
y me resultó bastante bien el hecho de poder acercarle, por ejemplo, a músicos famosos, a pintores famosos, a escritores famosos, acercarlo a las mejores obras literarias, claro, a la poesía, a las culturas, a muchos elementos que yo quería introducir como para que él recobrara este interés por aprender, y a mí me resultó bien. Poco después de esto tuve acercamiento a la filosofía educativa de Charlotte Mason por un blog que precisamente la atacaba, pero me llamó la atención porque, bueno, este blog era un blog católico que hacía muchas críticas al método, más bien a la filosofía educativa de Charlotte Mason, y eso despertó mi curiosidad por leerla de primera mano. Y con esto, al yo toparme con la filosofía educativa de Charlotte Mason, pues fue como haber encontrado una joya, algo que me iba a impactar desde ese momento en adelante. La verdad es que el método práctico de su filosofía es un método muy simple en realidad. Es un método que no requiere muchos esfuerzos económicos, es muy accesible, sobre todo es muy natural, y por eso es que no va a producir tanto agobio como seguir otros métodos educativos que te requieren más material o ciertos elementos que integrar o que acondicionar en casa, por ejemplo, ¿no? Como el método de María Montessori, ¿no? Que tienes que ambientarle un espacio, que tienes que cuidar los elementos que pones en el espacio, ¿no? En el espacio que vas a destinar para este uso. Entonces, este método, esta filosofía educativa que después yo descubrí, a mí me llenó de mucha ilusión saber que existían pensamientos divergentes que se apegaban a los procesos naturales de aprendizaje que por experiencia en ese momento de mi vida yo ya había puesto en práctica con mis chiquitos, porque yo sufrí como un parteaguas. Como que fue un momento para mí decisivo en el que mi hijo de primaria estaba enfrentando proceso de desescolarización mental, y yo estaba aplicando métodos alternativos de educación con él, y luego me parto hacia mis pequeñitos que estaban todavía bebés y luego fueron creciendo muy pegaditos en edad, y me doy cuenta que ellos empiezan a aprender naturalmente bien, que todo lo que yo pude haber aprendido y no pude haber aplicado oportunamente con mi hijo mayor, podía hacerlo con los chiquitos. Así es que mi foco principal para con ellos era confiar en sus procesos naturales para que ellos pudieran desarrollarse en pues en el contexto de su misma casa, del mismo hogar, a su propio ritmo. Claro que fui muy consciente de que todos los elementos que están en la casa son formadores, son educativos, y por eso el cuidado en muchos elementos que yo integré a la rutina y muchos cambios que yo hice a nivel mental y en la práctica diaria, que están muy relacionados pues al lenguaje, a la manera en cómo nos comunicamos con ellos, en las cosas que ponemos en la televisión, en las cosas que escuchamos, en la música, en nuestras conversaciones, en elementos que están presentes en nuestra casa, ¿no? Muchos libros, muchos juegos de mesa, cosas que les ayudan a despertar otro tipo de intereses. Y en ese sentido me sentía bastante confiada, no sentí mucha necesidad no sé, de afanarme por la educación de ellos respecto a buscar programas, currículos o seguir ciertas cosas artificiales, ¿no? Sino más bien seguir apoyando la parte natural que se estaba desarrollando en ese momento de manera muy pues tal cual, natural, muy libre.
y con resultados que yo podía notar y percibir, ¿no? De su desarrollo y sin afán de compararlo con otros niños, pues podía darme cuenta que tenían cierto avance, ¿no? Y cierto gusto además por cosas que otros niños no se interesaban, porque pues de cierta manera achicamos su mundo cuando no ponemos elementos tan variados con campos de estudios que pueden abrir la mentalidad de nuestros hijos. En ese sentido, yo ya tenía resuelta la parte de mis dos pequeños, pero mi hijo más grande tenía estas dificultades, ¿no? Sobre todo con recobrar el sentido del gusto por el aprendizaje. Por eso es que yo, por lo que opté finalmente, fue por acercarme a diferentes filosofías, a diferentes maneras de educar, en las que, pues, al darme cuenta que me producían agobio y que a él le producían agobio también, y no era precisamente lo que quería, sino que recobrar el gusto por aprender, me topo con la filosofía educativa de Charlotte Mason. Entonces yo puedo por fin proporcionar un ambiente completamente diferente en casa, partiendo desde mi concepto de ver al niño, mi concepto de ver el papel docente, que en este caso no hay un intermediario entre el conocimiento y el niño, y no hay como tal alguien más que haga el esfuerzo intelectual por él, sino que él mismo es el encargado de los procesos intelectuales, de la búsqueda del conocimiento y de todo lo que implica y conlleva el poder reafirmar una mentalidad hacia el aprendizaje, una mentalidad consciente hacia el aprendizaje. Yo de Charlotte Mason en realidad me llevo muchísimas ideas frescas, ideas nuevas, ideas que revolucionan por completo el concepto de educación que tenemos, por lo menos el concepto de educación escolarizado. Por eso es que en mi experiencia, pasando ya por varios métodos, o conociendo por lo menos varios métodos educativos, el valor que yo le vi a esta filosofía es su apego con los procesos naturales y la facilidad, la simpleza y sobre todo el que podemos dirigir a nuestros hijos hacia sus propias rutas de aprendizaje. Ellos pueden ser conscientes de que hay vías de pensamiento que no han sido transitadas quizá, que pueden estar disponibles ahí y que ellos pueden tener acceso a ellas a través de su propio pensamiento. Y ellos son los encargados entonces del trabajo intelectual, de formar su propia ruta de aprendizaje, de formar a través de sus experiencias, de sus gustos, de sus necesidades, sus propias maneras de acercarse al conocimiento y qué tipo de conocimiento es el que él recibe.